Bienvenidos al capítulo 2 de mi podcast Evolucionando Juntos. El podcast que necesitas escuchar si quieres seguir creciendo, aprendiendo y, como no, evolucionando. En este capítulo 2 voy a hablar de algo muy importante que sale mucho en mis sesiones de acompañamiento y formación, como es el tema del reconocimiento. Pero antes de entrar en el capítulo 2, y ya una vez que estemos entrando el otoño, me gustaría conocer y me gustaría que reflexionaras sobre aquello que hablamos en el capítulo 1, ¿no? Sobre el soltar. ¿Cómo está tu jardín? ¿Has podido soltar durante este mes? ¿Te has acordado que es muy importante que cuidemos de ese jardín y que soltemos lo que ya no necesitamos para que vuelvan a entrar nuevas plantas y nuevas semillas? Perfecto, pues me alegro mucho. Pues ahora sí, doy paso al capítulo del reconocimiento. ¿Por qué me ha tocado hoy o por qué he elegido hoy este tema? Pues porque a menudo en mis sesiones de acompañamiento veo que muchísimas personas basan su valía en la validación externa. Es decir, buscan constantemente esa aprobación, esa visibilidad de sus logros, de que se les vea, de que se les reconozca. Y en esa búsqueda constante de ese reconocimiento externo, se pierden cada día ellos mismos en ese propio querer el reconocimiento de los demás. Trabajo con muchas personas que creen que no son valiosos si sus jefes, si sus compañeros, si sus colegas o incluso sus parejas o sus amigos no le expresan o le visibilizan lo que ellos quieren ver. Necesitan tener esa visibilidad. Y si no la tienen, se sienten vacíos y hacen depender su valía o autoestima de esta necesidad constante de reconocimiento externo. A mí me gusta decir que en muchos momentos es como si las personas hubieran logrado alcanzar y llegar a la cima de una montaña y que han sorteado toda clase de obstáculos, han subido las cimas y han vivido un tremendo desgaste para llegar a la cima. Pero al llegar a la cima es como si de repente pudieran mirar desde ahí y observan desde arriba y sienten un poquito de vértigo, un ligero vacío, porque sus cimientos no estaban bien construidos y al final han llegado a la cima, pero no se creen merecedores o se creen con sentido en esa cima. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve llegar a las cimas si al final una persona no vive su verdadero reconocimiento interno? No sirve para nada haber alcanzado esa cima. Y hay muchas personas que quizá también tú las conozcas o quizá tú eres una de ellas que viven vidas aparentemente exitosas, pero que si escarbas un poquito dentro de ellas te das cuenta que hay bastantes miedos, inseguridades, porque al final poner tanta atención en lo de fuera nos hace descuidar y no poner atención para asentar bien nuestros cimientos. Y digo, para asentar bien nuestros cimientos. Vivimos en un mundo que lo de fuera está contaminando continuamente lo de dentro, cada vez más pendientes de las redes sociales, de si tenemos un like o no tenemos un like, de si gustamos o no gustamos. Necesitamos muchas veces la dependencia de la aprobación de los demás en decisiones importantes. Y aquí yo ya he aprendido mucho y he recorrido mucho camino, porque es verdad que para las decisiones más importantes de mi vida a veces ni siquiera las consulto. ¿Por qué? Porque me da miedo contaminarme de lo que me vayan a contar, porque al final los consejos que me pueden dar los otros están basados también en sus creencias y dentro de sus creencias también hay un montón de limitaciones. Entonces no quiero contagiarme de las creencias limitantes de los demás y muchas veces ya dejo de pedir aprobación, sobre todo en las decisiones importantes. Y también tenemos muchas muestras de cómo lo de fuera contamina lo de dentro por esa comparación constante con los demás. Y si os fijáis, no nos comparamos con lo que está pues por debajo de nosotros. Siempre nos comparamos con algo que está mucho mejor, con lo cual al final nos sentimos un poco desgraciados, nos sentimos que no conseguimos lo que anhelamos y esa comparación lo que hace es bajar nuestra autoestima. Y a mí me gusta, como me gustan mucho las metáforas y tal y como utilicé en el podcast número 1, que hablaba de ese jardín, voy a hacer este trabajo del reconocimiento hablando de la búsqueda del reconocimiento externo como si habláramos de la búsqueda del agua en el desierto. El desierto representa el vacío interior que muchos experimentan cuando basan su felicidad y la valía en la aprobación de los demás. Y al igual que el desierto carece de vida, nuestra autoestima puede sentirse deshidratada si buscamos constantemente esa validación externa.
Aquí podemos hablar de el espejismo, los espejismos del desierto, ¿no? Y un espejismo del desierto sería ese reconocimiento. El espejismo es ese oasis que parece estar al alcance de la mano, pero que se desvanece justo al acercarnos. ¿Por qué? Porque simboliza el reconocimiento externo. Los logros, los elogios y el estatus social son como espejismos que prometen saciar nuestra sed de aprobación, pero que al final, cuando te acercas a ellos y cuando los abrazas, te quedas vacíos. También en esta analogía hablamos de la fatiga de la búsqueda, ¿no? Caminar por el desierto en busca del espejismo puede ser agotador. Parece que no es bastante todo lo que hacemos, porque si no nos ven, necesitamos esa constante validación y seguimos haciendo, porque parece que si no nos ven, no es válido para nosotros. Así que la búsqueda constante de ese reconocimiento puede llevarnos a un estado de agotamiento emocional y físico. Ojo, importante, apunta, no podemos gustar a todo el mundo. Cuando yo aprendí hace tiempo, que me costó lo mío también, que no podemos gustar a todo el mundo, me aprendí a relajar. Me aprendí a darme cuenta de que lo importante era conectar con mi esencia, con mi naturalidad, con mi autenticidad. Y que, por supuesto, por muchas ganas que tenga de acompañar, de trabajar con las personas y dar todo lo que tengo de mí, a veces no podemos caer bien a todo el mundo, no podemos gustar a todo el mundo. Así que lo que primero que tenemos que hacer, como no podemos gustar a todo el mundo, es empezar a gustarnos a nosotros mismos. Sí, a nosotros mismos. Empieza por enamorarte de ti. Empieza por buscar tu propia visibilidad y así no hace falta que mendigues la visibilidad de los demás. ¿Por qué me gusta tanto esta analogía? ¿Por qué es tan poderosa? Porque nos habla de algo importante, ¿no? La ilusión de la felicidad. Nos muestra cómo la felicidad basada en logros externos es temporal y además es frágil. Si basamos todo en lo que nuestra valía en lo que los demás ven, al final estamos dando el poder al otro. Más cosas por las que me parece tan poderosa, por la importancia de encontrar nuestro propio oasis. La metáfora nos habla de deja ya de buscar los espejismos. El oasis no está fuera, el oasis está dentro. Y es una invitación a explorar nuestro interior en búsqueda de nuestra verdadera oasis, que es nuestra agua. Y más cosas de esta metáfora que podemos señalar, pues que al final necesitamos aceptar la imperfección. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestras sombras y nuestras luces. Entonces nos procuramos todo el tiempo por estar tapando sombras y porque los demás vean y reconozcan esas luces que ni siquiera nosotros somos capaces de reconocer. Luego leeré un poema que me encanta y os invitaré a hacer un ejercicio para que veamos la dificultad que a veces tenemos de conectar con nuestros propios talentos y cómo vamos y queremos que los demás reconozcan cosas que ni siquiera nosotros podemos reconocer. ¿Qué podemos aprender de esta analogía? Pues que al final el desierto y el espejismo nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda, sobre nuestro propio reconocimiento. Y sobre todo nos llevan a esta pregunta. ¿Y tú? ¿Has encontrado ya tu oasis para encontrar tu propia felicidad? Para encontrar nuestro oasis tenemos que empezar a hablar de determinadas palabras como es el perder el miedo a mirarnos, a reconocernos a nosotros mismos. Sí, y hablo de miedo porque a veces no nos gusta lo que hay dentro de nosotros. No nos gustamos completamente, queremos buscar esa perfección y a veces cuando nos encontramos esas cosas que no funcionan como queremos, no somos capaces de abrazarlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parar. Parar para poder mirarnos y poder reconocernos. Pero ¿cuántas veces nos escapamos de nuestra propia mirada y nos perdemos en la mirada de los demás? Yo antes era especialista en hacer eso. Me había hecho un máster en mirar en los ojos de los demás para no mirar dentro de mí y ver todas mis luces, también luces y también sombras. No solo las sombras, sino también las luces. Fui especialista en buscar la aprobación de lo que yo misma no validaba,
de la misma forma que todos, en cierta medida, somos especialistas. Recuerdo cuando empezaba mis primeras sesiones, buscaba siempre constantemente esa mirada de aprobación de los alumnos, de mis clientes, de mis coaches, perdiéndome en la mirada de los demás y esperando con cierta ansiedad esos momentos en los que ellos me iban a dar el feedback. Y si el feedback o la retroalimentación de mi formación no era tal y como yo quería, me daba verdaderos disgustos. He aprendido a entregar en mi trabajo todo lo que sé y lo que tengo, y a no esperar tanto ese reconocimiento externo. No significa que no me guste, claro, a todos nos gusta que nos validen las cosas que hacemos, pero ya no las espero, no hago depender mi felicidad de ello. Así que mirarnos significa parar, y parar hay que tener valor. Pero de verdad os digo que cuando aprendes a parar y a mirar, te das cuenta que no hay nada terrible dentro de nosotros, que no hay nada malo. Solo hay cosas que no nos hemos parado a observar o que no nos han enseñado a querer o abrazar. Pero de verdad que no hay nada malo dentro de nosotros. Así que si queremos empezar a reconocernos de verdad, nos toca trabajar el autoconocimiento. Porque este autoconocimiento nos hará crecer de verdad en autoestima y confianza. Nos hará tener mayor resiliencia ante los desafíos, relaciones más saludables. Tendremos mayor satisfacción en la vida cuando abrazamos este autoconocimiento. Y desde el conocimiento interno podremos fortalecer de verdad nuestra autoestima. Y para un momento en esta distinción de estos dos conceptos, porque creo que son muy importantes y que a veces los tenemos un poco embarullados o liados. Por un lado está el reconocimiento externo y por otro la autoestima. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el reconocimiento externo, el reconocimiento, como dice la palabra, proviene de fuentes externas, de elogios, de premios, de aprobación social, de que me nombren, de que me digan, que a veces esto genera muchísima ansiedad y frustración. También el reconocimiento es variable, porque depende de las opiniones y las valoraciones de los demás. Y muchas veces los demás no están mirándonos en esa línea, o tienen un mal día, o no están acostumbrados a hacer reconocimientos. Es decir, que esto genera que este tipo de reconocimiento puede ser inconstante y fluctuante y depende mucho también de la personalidad de cada uno. Y además es condicional. A menudo está ligado a logros específicos o a la comparación de otros. Nos frustra mucho cuando nombran a otros y a mí no me han nombrado. Entonces, al final, si nosotros basamos la valía en el reconocimiento, esto puede ser muy fluctuante. Yo te invito a trabajar en la autoestima. La diferencia entre la autoestima y el reconocimiento externo es que la autoestima es interna, es un movimiento interno, se origina en uno mismo, en la percepción que tenemos de nuestro valor como personas. Ahí es donde de verdad tenemos que trabajar, en la parte interna, escuchar nuestras voces internas más que las externas. Trabajar en la autoestima es más estable y menos susceptible a las opiniones externas. La gente que conozco que tiene la autoestima bien colocada o saneada, no le importa tanto lo que piensan porque tienen un focus de control interno bastante potente. Y además es incondicional. No depende de logros externos, no depende de lo que estés consiguiendo en ese momento o de la aprobación de los demás. Y es muy importante esta distinción y es muy importante que empecemos a observar dónde estoy yo, en reconocimiento o autoestima. Porque si nos vamos al reconocimiento externo, vamos a generar dependencia. Vamos a basar nuestra autoestima únicamente en el reconocimiento externo y nos vamos a hacer muy vulnerables a las opiniones de los demás. Y esto nos va a impedir poco a poco estar a gusto con nosotros mismos. Además, trabajar en la autoestima versus el reconocimiento externo nos va a incrementar nuestra felicidad, la verdadera, la de verdad, porque la verdadera felicidad proviene de autoestima sólida, construida desde dentro. Y si trabajamos en la autoestima, vamos a incrementar nuestro empoderamiento. Sí, esta palabra que está tan de moda, de verdad no hay reunión en la que no se hable de empoderamiento, pero de verdad el empoderamiento viene no de reconocimientos falsos, sino cuando nos valoramos a nosotros mismos, cuando somos capaces de poner en marcha decisiones más asertivas y superar obstáculos con mayor facilidad. Y te doy unos tips, unos pequeños trucos que te empieces por los que puedas comenzar
a trabajar en tu autoestima y para generar una autoestima muy sólida. Lo primero que tendremos que hacer es trabajar el autoconocimiento. Eh, Otra palabra que empieza por A, que la adoro, que es la palabra aceptación. Primero autoconocernos, explorar nuestros valores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Luego aceptarnos, aceptar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores, abrazarnos. Más cosas que te pueden ayudar en el crecimiento de tu autoestima son las afirmaciones positivas. Repetir frases positivas sobre nosotros mismos a diario nos puede hacer que incrementemos nuestro bienestar. También nos ayuda mucho a trabajar la autoestima, lo que es la celebración de logros. Reconocer y valorar nuestros éxitos, por pequeños que sean. Hay veces que las personas no quieren celebrar las cosas hasta que no han conseguido el resultado del todo. Yo soy muy de celebrar pequeños hitos, pequeños pasitos que voy consiguiendo, porque si te enfocas siempre en el resultado, yo tengo un amigo que siempre se enfoca en el resultado y al final no celebra nada. Encuentra un piso, bueno, hasta que lo firme, bueno, hasta que no sé qué, bueno, hasta que lo mueble, bueno, hasta que... Y al final no celebra nada. ¿Qué más nos puede hacer que nuestra autoestima crezca? El establecimiento de límites. Estas cosas que estoy contando son tan importantes que les haré unos episodios especiales, sobre todo el aprender a decir no y al priorizar nuestro bienestar. Esto en sí tiene tanto peso que tendrá su propio podcast. ¿Qué más cosas? Pues cultivar relaciones auténticas, basadas en el respeto. Relaciones que no estén basadas en el que escuchar lo que yo quiero escuchar. Van a ser relaciones mucho más verdaderas. Y luego, pues como no, prácticas de mindfulness, meditación, yoga y todo lo que nos ayude a mirar para adentro. Así que mientras el reconocimiento externo puede ser agradable, la autoestima es la base de una vida plena y satisfactoria. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Pues yo siempre digo que para trabajar y para crecer en nuestra autoestima debemos de adentrarnos en una palabra que a veces nos da pánico, como es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la base de una casa. Cuanto más nos conozcamos, cuanto más conozcamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros valores, nuestras fortalezas, más sólida va a ser nuestra identidad y nuestra autoestima. Decía Confucio, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esto es una joya de sabiduría ancestral que sigue relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque Confucio nos habla del autoconocimiento como una puerta de entrada. Nos invita a hacer nuestro viaje hacia la comprensión del mundo exterior, comenzando por el interior. No me puedo lanzar fuera a las voces externas si no soy capaz de escuchar mi propia voz, ¿no? Y al comprender mi propia motivación, mis emociones y mis pensamientos, entonces podré establecer relaciones más profundas con nosotros mismos y con todo lo que me rodea. Así que la búsqueda de ese autoconocimiento es la búsqueda de la sabiduría. El autoconocimiento es el camino de la sabiduría. Aprender a comprender nuestra naturaleza, poder tomar decisiones más sabias y nos ayudará a vivir una vida más plena. Pero, ojo, no te equivoques. El autoconocimiento es un viaje continuo. No se trata de llegar a una meta, como lo que hablaba al principio del podcast, ¿no? Sino se trata de cultivar una relación contigo mismo, contigo misma, profunda y compasiva. Reconocernos implica, como he dicho antes, abrazar nuestras luces, nuestras sombras y aceptar. ¿Y qué son luces y sombras? Pues luces son todo aquello de nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades positivas. Y sombras, pues son todos aquellos aspectos de mí mismo que preferiríamos ocultar. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, a veces nuestra ira, a veces nuestra envidia. Y como yo siempre digo que en esta vida, para empezar a trabajar en ti mismo, a mí me gusta mucho hacer palanca sobre los talentos, sobre las fortalezas, y que desde ahí es más fácil llegar a las oportunidades de mejora. No me gusta hablar de debilidades, el lenguaje es muy importante en esta vida, hablo de oportunidades de mejora. Por eso quiero dedicarte un texto que leo muchísimo en mis formaciones y que es un texto que siempre que leo me emociona porque nos hace conectar con algo muy importante, muy bonito de nosotros. Este texto es de Marianne Williamson. Se le atribuyó a Nelson Mandela porque lo utilizó en el discurso cuando fue presidente. Y habla de esto. Nuestro mayor miedo es ser poderoso más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta.
Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios. Jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada de iluminador en encogerte para que otras personas a tu alrededor no se sientan inseguras. Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Y a medida que dejamos que nuestra propia luz brille inconscientemente, damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, colectivamente liberamos al mundo. Esta frase me encanta. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, colectivamente liberamos al mundo. Creo que este texto de Marianne Williamson ya nos habla de algo muy importante, muy poderoso. A veces tenemos más miedo a reconocer nuestras propias luces que a conectar con nuestras sombras. Nos educan en un mundo en el que enseguida nos dicen las cosas que tenemos que mejorar. Y cuando alguien nos habla de nuestros talentos, de nuestras virtudes, nos cuesta mucho reconocerlos. Es más, muchas veces no sabemos sostener el piropo, la virtud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en esta mirada hacia adentro, hacia el autoconocimiento, es plantearte esta pregunta. ¿Te reconoces de verdad? ¿Conoces lo talentoso, lo fabuloso que eres o que puedes llegar a ser? Hay un ejercicio que yo practico mucho en mis sesiones, en mis formaciones, en mis acompañamientos, que le pido a una persona que coja un papel, que coja un boli y que haga el ejercicio de los 10 talentos. Entonces la persona empieza con el primer talento, bueno, está ahí bien, el segundo, pero cuando llega al tercero, de verdad que tiene verdaderas dudas. Muchas veces tenemos que hablar en la propia formación de lo que es el comodín de la llamada. Llama a tu madre, llama a una persona que te quiere, porque parece que si no alguien no nos reconoce lo que nosotros sabemos hacer, nos cuesta mucho ese reconocimiento interno. Así que el primer trabajo para tener una autoestima saneada es trabajar eso, tus 10 talentos. Te invito a que cuando termine el podcast o que puedas parar aquí y que te pongas con una hoja y un papel y te vas a dar cuenta cómo los 3, 4 primeros salen. Y no os digo ya si os dijera 20 talentos. Y ya que estás con ese papel y con ese boli, te dejo más preguntas para seguir indagando en tu autoconocimiento y para que puedas crecer en tu autoestima. Te invito a pensar qué logros has conseguido de los que te sientes orgulloso. Que digas qué personas te inspiran y por qué. Porque estas personas que te inspiran te harán conectar con tus valores, lo que para ti es importante. Y necesitamos vivir alineados con esos valores, de los que también hablaré en el próximo podcast. También, ya que estás con ese boli, ese papel y ese momento de parada, que pienses en cuáles son tus mayores inseguridades y cómo te afectan. Sí, un poquito, esas sombras, esas cosas que no te gustan de ti, esas cosas que tapas. Pero primero, acuérdate, tienes que hacer el ejercicio de los 10 talentos. Y por último, que le des una vuelta a qué prácticas podrías incorporar a tu vida diaria para fortalecer tu autoestima. Yo recuerdo que cuando empecé todo este fabuloso camino de autoconocimiento que hace ya más de, pues no sé, 25 o 30 años, yo sí era de las personas que siempre hacía todas las tareas, todos los deberes, pero hay deberes que me costaban mucho. Y este quizá es uno de los deberes que más te cuesta, ¿no? Te cuesta escribirlo, pues imaginaros abrazarlo, ¿no? Pero yo creo que si damos el primer paso para escribirlo, estamos trazando un puente para en un futuro poder abrazarlo. Y para construir una autoestima equilibrada, que no esté ni muy por arriba ni muy por abajo, que es lo que me encuentro muchas veces con muchas personas, pues para eso necesitamos trabajar en la conciencia de luces, de nuestras luces, enfocarnos en nuestras cualidades positivas. A mí me gusta mucho trabajar haciendo palanca en las cualidades positivas y explorar las zonas de sombra, ¿no? Las zonas más oscuras, y así descubrir recursos internos valiosos. A veces las sombras te sorprenden porque las sombras son las que luego te ayudan a la resiliencia, las que te empujan hacia ser más empático, hacia ser más creativo. Como si tú tienes en sombra el egoísmo, es normal que luego no aguantes el egoísmo de los demás. Entonces, reconocer esa sombra te ayudará a ser más compasivo contigo y a ser más compasivo con los demás. Porque al reconocer nuestras luces y nuestras sombras, estamos dando un paso muy importante en nuestro crecimiento, en nuestra autoaceptación.
La autoaceptación es algo tan grande que ya hablaré próximamente también. Seguiré trabajando con ello. Y no puedo terminar mi podcast sin dejarte un ejercicio, una herramienta que te ayude a conectar y que sea un inicio de un trabajo de autoconocimiento. Otra vez, solo necesitas papel y boli y la vamos a construir juntos. Yo te voy a dar unas técnicas, unas herramientas más genéricas, pero lo ideal es que tú te lo construyas y te lo personalices con arreglo a aquello que tú quieres mirar. Esta herramienta se llama la rueda de la vida, no sé si la conoces. Si la has usado en algún momento, te invito a volver a usarla, porque es una herramienta dinámica, es decir, lo que hiciste en su día, quizá ahora pues ya no te sirva y tendrás que volver a crear otra nueva rueda. Y además es muy interesante porque así, como el podcast se llama Evolucionando Juntos, pues así eres consciente de todo lo que ya vas evolucionando. Es muy importante para hacer este ejercicio que seas honesto contigo mismo, que no te mentas, no te engañes. La rueda de la vida es para tu propio beneficio, así que sé sincero al evaluar cada área. Y si hay áreas que te tienes que poner una puntuación bajita, te pones la puntuación bajita. La escala es del 1 al 10, no vale 0. Yo siempre digo que el 1 lo tienes ya por el hecho de existir. Pero si te tienes que poner un 1 y un 2, buenísimo, ya puedes empezar a trabajar en conciencia de que esa zona de tu vida es la que no está funcionando bien. Y luego también este ejercicio te va a ayudar a celebrar tus logros. Es decir, una vez que tú hayas hecho esta herramienta, vas a poder ver dónde te dabas una nota bajita y conforme vayas evolucionando en esa parte, pues vas a poder ir trabajando y viendo toda tu evolución. Yo te planteo 8 áreas, ¿vale? Pero tú lo puedes personalizar como quieras. Entonces, lo primero que haremos será un círculo, dibujaremos un círculo grande en una hoja de papel y dividiremos el círculo en tantas partes como áreas hayas identificado. Voy a contarte las áreas en las que yo suelo trabajar y a partir de ahí tú te fabricas la rueda que te dé la gana. La primera sería la salud, ¿vale? Y te dejo aquí una serie de reflexiones. ¿Cómo me siento físicamente con respecto a mi salud? ¿Me siento fuerte? ¿Me alimento de manera saludable? ¿Duermo bien? ¿Como bien? ¿Vale? Y ahí planteas una reflexión en tu nivel de satisfacción en esa área y calificas del 1 al 10. El 1 sería la mínima satisfacción y el 10 sería la mayor. Con respecto a la segunda área, que serían las relaciones. ¿Cómo son mis relaciones hoy en día? ¿Estoy satisfecho con las relaciones? ¿Me siento conectado o conectada con mis seres queridos? ¿Podría generar más relaciones? ¿Son saludables? ¿No son saludables? Lo mismo, reflexiona, crea una escala del 1 al 10. Como has dividido el círculo en tantas partes, ¿vale? Pues ahí pones tu puntuación. La tercera área sería el trabajo. ¿Estoy satisfecho con mi trabajo? ¿Me siento realizado profesionalmente? ¿Siento que aporto? ¿Siento que mi trabajo me hace sentir único, me hace sentir especial? La siguiente área serían las finanzas. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Me siento seguro financieramente? ¿Mis gastos están bajo control? ¿Puedo mejorar cosas con respecto a mi finanza? Este quesito, esta parte del queso de la rueda es muy importante. Otro tema que te planteo es el desarrollo personal. Estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy creciendo, estoy evolucionando, que no se trata solamente de escuchar podcasts, sino también de ponerte a hacer, de trabajar en conciencia, de seguir creciendo, de seguir creando. Este me encanta, este quesito que es la diversión. Les llamo quesitos porque como divides el círculo en partes, como si fueran un queso, lo vas troceando. El quesito de la diversión. ¿Dedico tiempo a actividades que disfruto? ¿Realmente disfruto o estoy en la actividad y estoy pensando en otras cosas? ¿Me siento relajado? ¿Me siento feliz? Otra parte importante de la rueda de la vida es el hogar. Mi hogar es un lugar acogedor, ordenado, me gusta estar en casa, lo cuido, lo mejoro, estoy a gusto. Y por último, y esta ya sí que es totalmente opcional, todas son opcionales y tú puedes crear las que quieras, pero yo sí que quiero dedicar un capítulo a la espiritualidad.
Tengo conexión con algo más grande que yo. Vale, pues una vez que tenemos los temas, ¿vale? Y que hemos creado la escala y que has puesto tu satisfacción en cada área de tu vida, marcas con un punto en la escala del nivel de satisfacción que te sientes. Y cuando tengas ya todos los puntos, con todas las reflexiones, tienes que hacer un trabajo que se llama conectar los puntos. Unes los puntos para formar una línea que represente tu vida, tu rueda de la vida actual. Y ahí verás dónde la rueda cojea, dónde la rueda está más grande. Y simplemente hacer este ejercicio te va a dar un montón de conciencia para poder empezar a reconocer lo que tienes aquí y ahora, lejos ya de lo que los demás ven o no ven, porque los demás no pueden saber cuánto desarrollo personal llevas encima, cuánta espiritualidad tienes, lo a gusto que estás en casa o lo a gusto que dejas de estar. Entonces es importante este ejercicio para que tú puedas observar tu dibujo y ver en qué áreas estás más equilibrado y cuáles son las áreas que necesitan más atención. Y esto te va a ayudar también a identificar patrones. ¿Hay alguna área que constantemente se quede atrás? ¿Esto viene ya de antes? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que ya tiene que ver con tu pasado? Y sobre todo, que todo esto te invite a la reflexión, ¿no? Que puedas ver qué factores influyen en tu nivel de satisfacción en cada área. Una vez que hayas hecho todo este ejercicio, te invito a dar el siguiente paso, que a veces este es el que más pereza nos da. Muchas veces cuando yo trabajo el coaching tiene una parte, la formación, el desarrollo, la formación de alto impacto, tiene una parte de reflexión muy importante, ¿eh? De trabajar desde la conciencia, pero es muy importante también que esto se lleve a la acción, es decir, que no se quede solamente en la reflexión. Yo solamente por reflexionar no cambio. La reflexión es un inicio previo al cambio, pero necesito poner en marcha nuevas acciones. Así que te invito a priorizar, a que identifiques 2 o 3 áreas. Esto es importantísimo. Cuando la gente quiere cambiar absolutamente todo. Es como cuando la gente quiere jugar al tenis, ¿no? Se quiere jugar al tenis, se quiere jugar ya como Nadal. No, poco a poco, coge la raqueta, empieza a practicar el lanzamiento. Poco a poco, lo mismo pasa con los cambios. Por eso la gente se frustra, las personas se frustran tanto con los cambios. Yo soy una persona que adoro el cambio, desde que, yo creo que siempre lo cuento, ¿no? Desde que vine al mundo, no sé si el coaching me encontró a mí, yo encontré el coaching, porque era necesario para mi vida, porque me encanta cambiar y aprender. Pero es importante que los cambios los hagamos ecológicos. ¿Qué significa ecológicos? Que no intentemos pasar del 0 al 100, porque si no, el cuerpo en toda esa transformación del 0 a 100 se agota y nos quedamos sin energía. Así que lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Identifica 2 o 3 áreas en las que quieres mejorar, las que has tenido una puntuación más bajita. Quédate con aquellas que sabes que son importantes para ti. Yo hablo mucho de lo emergente, ¿no? Cuando alguien me cuenta cosas, me encanta escuchar a los demás. Creo que es uno de los talentos que tengo. Que escuchar a veces no es fácil, ¿eh? Que requiere también su esfuerzo mental. O sea, que también me doy permiso a veces para no escuchar. Pero sí que es verdad que me gusta mucho escuchar las palabras y lo que las personas dicen más allá de las palabras. Y cuando a alguien le preocupa algo, lo emergente lo repite varias veces, no una, ni dos, ni tres, sino lo repite varias veces. Entonces, es importante que veamos cuáles son las cosas que se nos repiten, cuáles son las áreas de lo que has dibujado que más te están obstaculizando en tu crecimiento, en tu evolución, en tu próximo trabajo, en el ser feliz en el sitio donde estás, en el ser feliz en tu relación, en el sitio en el que esté cada uno. Y una vez que tengas esas 2 o 3 áreas, establece metas específicas, ¿vale? Esto es importante, que no sean metas de, pues lo voy a cambiar entero, no. Que sean medibles, que sean alcanzables, por supuesto que sean motivadoras y relevantes y además que estén acotadas en un tiempo específico. ¿Por qué? Porque si no a veces me pongo objetivos que no sé cómo voy, no son medibles y al final no me sirve para conocer lo que estoy evolucionando dentro de mi objetivo. Así que una vez que tengas esas metas SMART, que se llaman, ¿vale? Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con el tiempo definido, te invito a que crees un plan de acción,
que defines una serie de pasos para alcanzar esas pequeñas metas que te has propuesto. Y todo por escrito. Y yo muchas veces digo que es muy bueno el papel y boli porque nos obliga a trabajar el cerebro. Estamos ya tan acostumbradas a las máquinas, a escribir en los ordenadores, en las tablets. Bueno, pues yo siempre rompo ahí una lanza para que volvamos otra vez al papel y el boli, para que el cerebro asimile cosas que son muy importantes para nosotros. Y yo siempre digo que es muy bueno trabajar con cuadernos y que te invito a que pueda ser un regalo, un ritual para ti, cada vez que quieras hacer este tipo de trabajos, cada vez que estés escuchando el podcast de Evolucionando Juntos o cualquier otro podcast o cualquier libro inspirador, que tengas siempre ese papel y boli, que tomes nota para que veas cómo puedes seguir evolucionando. Así que encantada de compartir este capítulo 2. Gracias por todos los feedbacks recibidos en el capítulo 1. Como sabéis, está compartido en varias plataformas. Si queréis estar al día de cómo se van actualizando, le dais a la campanita y así ya veis cómo van saliendo. En principio estoy grabando un capítulo al mes y poco a poco veremos cómo va evolucionando. Yo creo que el siguiente mes tendremos ya una invitación, un invitado especial, alguien que venga a hablarnos vamos a hablar sobre responsabilidad, creo que hemos hablado de reconocimiento, o sea que creo que irá por ahí con el tema de responsabilidad. Así que espero que este capítulo te haya hecho mirar un poquito más para adentro, recordándote que no hay nada malo dentro de nosotros, solo hay cosas que no podemos abrazar. Seguiré hablando de sombras, hoy he puesto más la atención en las luces, en los talentos y sobre todo en la conciencia, ¿no? Porque yo siempre digo que si no hay conciencia, no hay cambio. Si no hay conciencia, sigo y sigo y sigo repitiendo patrones. Y a veces repito patrones que son absolutamente agotadoras. Muchísimas gracias, espero que te haya aportado mucho y que lo compartas con todos aquellos que sepas que van a poder aprovecharlo y les va a ayudar para su evolución.